Hola, ¿qué tal? Buenos días. Os grabo esta nueva clase que trata sobre la poesía, sobre la literatura en el exilio y en la posguerra, ¿vale? Antes de nada, quiero aprovechar este vídeo para recordaros que la lectura del último trimestre, que es lo que trabajaremos pues, dentro de 2 semanas y trabajaremos durante 2 o 3 semanas, había que leerse Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, ¿vale? Los Santos Inocentes. Si alguien no sabe cómo conseguirlo, por favor que me lo diga y le procuro un PDF al menos, ¿vale? Al menos para seguir la lectura que vamos a hacer como parte de la teoría, ¿vale? Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, digamos que ambientan lo que supone o la España rural de la posguerra. Lo que pasa es que ya estamos en un espacio un poco más ambiguo, ¿no? Porque es una posguerra que puede ser más tardía, ¿no? Pero claro, lo último de lo que nosotros hemos hablado es la guerra civil. De manera que ¿qué ha pasado en la literatura y en la cultura española entre la guerra civil y el libro que nos vamos a leer, ¿vale? Los Santos Inocentes, y la España de interior del franquismo, ¿vale? Que va a despertar en la transición, ¿no? Lo primero, como veis, los fragmentos de María Zambrano, que os subí la semana pasada, que son muy interesantes para, digamos, entender o tener herramientas de reflexión acerca de lo que puede suponer el exilio. Como bien sabéis, ya si habéis visto el documental, el exilio supone una diáspora, una huida de muchos de los intelectuales republicanos y de los políticos y ciudadanía que había estado involucrada o con el bando republicano, que después de la guerra tiene que huir, ¿no? Como bien habéis visto en el documental, incluso se intenta negociar por parte de Azaña o se intenta forzar una rendición pactada para que esta gente se pueda quedar, pero la realidad es que muchos españoles tienen que huir. Estamos hablando de miles y decenas de miles de personas, y además los que se quedan en España sufren una represión brutal, ¿vale? No sé si estáis al tanto del debate sobre la memoria histórica, y el debate sobre la memoria histórica tiene como eje o como centro precisamente estos crímenes que ocurren una vez ya acabada la guerra, durante muchos años, en el que desaparecen sin juicio, sin un juicio legal, miles y miles de personas, ¿no? España es el segundo país del mundo donde hay más desaparecidos, porque todas estas víctimas de la guerra civil no cuentan legalmente como ajusticiados, sino que simplemente se les buscaba y pues, se les fusilaba y nunca más se volvía a saber de ellos, ¿vale? Se les tiraba a una cuneta. Eso en España. De hecho, hablaremos un poquito al final sobre qué pasa con los que se quedan en España, ¿no? Qué pasa con la cultura en España, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de los que se van, ¿vale? Muchos de los grandes intelectuales y mentes de nuestra cultura se van al extranjero. Muchas acabarán volviendo, pero hay algunos, bastantes, que van a morir en tierra extraña, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué nos dice María Zambrano acerca del exilio, del exiliado, ¿no? Pues esta primera cita que tiene nos muestra exactamente de qué va esto, ¿no? Nos dice: el exiliado, ese ser devorado por la historia, una historia cruenta, ese desconocido, ese ser que no tiene lugar en el mundo, ni geográfico, ni político, ni social, ni ontológico. Creo que el exilio es una dimensión de la vida humana, pero al decirlo me quemo los labios, porque yo querría que no volviese a haber nunca más exiliado, ¿vale?
Para empezar, nos describe lo que es un exiliado, un ser devorado por una historia cruenta, es decir, un ser que se encuentra ante unos hechos históricos crueles, despiadados, violentos, que lo devoran, ¿no? Que en parte lo que devoran es a la persona que era, ¿no? A ese ser que era, ¿no? Lo devoran. ¿Por qué lo devoran? Porque pierde toda existencia en el mundo, ¿no? Dice, no tiene lugar en el mundo, no tiene lugar geográfico, porque no está en su tierra, está vagando por el mundo. No tiene lugar político, porque su posicionamiento en el mundo ya no es posible, ya su única esencia es vagar. No tiene anclaje social, ha perdido toda su gente. Y no tiene lugar ontológico, ¿vale? Ontológico es una palabra que utilizan los filósofos para referirse al ser de las cosas, ¿de acuerdo? Al ser de las cosas. Es decir, ya ni siquiera está seguro de lo que es, de cómo es en el mundo, ¿no? No se ubica en el mundo, ¿vale? Y atención a lo que dice ahora, ¿no? Dice, creo que el exilio es una dimensión de la vida humana. Es decir, el exilio en realidad no es sino una cuestión más de la vida humana, ¿no? Una dimensión más de la vida humana. María Zambrano abraza, o una de sus principales fuentes filosóficas, es el vitalismo. El vitalismo consiste en asimilar todo lo que nos pasa, incluido lo malo, como partes necesarias y en cierto modo también positivas de la vida, ¿no? Bueno, no positivas, ¿no? Sino como partes que constituyen la vida, y que como partes que constituyen la vida hay que aceptarlas igualmente, ¿no? Es decir, las partes negativas de la vida son también dimensiones de la propia vida humana, ¿no? Y están ahí. Entonces el exilio en ese sentido también es una dimensión de la vida humana. El exilio también hace a la vida humana que sea común. Dice, pero al decirlo me quemo los labios. Ella lo dice, que el exilio es una parte más de la vida, pero al decirlo siente dolor, se quema los labios, porque ella querría que no volviese a ver nunca más exiliado. La experiencia del exilio, como ya visteis en el documental, es bastante dura, sobre todo a los exiliados españoles que huyen hacia Francia, que acaban confinados en unos centros de concentración, en unos campos de concentración, y que meses más tarde se van a ver inmersos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchos españoles, de hecho, hoy es 5 de mayo, creo que es el aniversario del cierre de Mauthausen, creo, de Auschwitz, de un centro de un campo de concentración nazi. Algunos republicanos españoles van a acabar en campos de concentración de los nazis, de hecho pactados con el régimen de Franco, en cierto modo. Otros soldados republicanos españoles se van a apuntar a la guerra, y de hecho una de las primeras divisiones que entra en París cuando se libera París de los nazis es una división republicana, que por eso en París sí se le rinde homenaje a los soldados republicanos pues todos los años, ¿no? Entonces el exilio, además, que como decía, que viven estos españoles, tiene unas circunstancias especialmente duras, ¿no? o difíciles, ¿vale? Bueno, básicamente, ¿no? Dentro de la concepción de María Zambrano del exilio, digo, por leeros estos fragmentos, por supuesto, pero por haceros un resumen, que lo tengáis aquí. Para María Zambrano plantea la posibilidad de que el regreso, ¿vale? El regreso a España es imposible, ¿no? Que el exiliado es un exiliado ontológico, es un exiliado geográfico, político, social, es decir, un exiliado de todas las dimensiones de la vida, porque la España que han dejado, la España que echan de menos los exiliados, ya no existe. Es decir, después de la guerra, España ha cambiado tanto que el lugar al que quieren regresar los exiliados ya no existe. Esa España ha muerto definitivamente. Por lo tanto,
el exiliado no tiene lugar en ninguno de los sentidos, ¿no?, en el mundo. Entonces, por eso María Zambrano, que finalmente acabará volviendo en los años 70, cuando muere Franco, acaba volviendo a España, pero María Zambrano plantea que el regreso es una cuestión que no tiene mucho sentido, ¿no?, que no tiene mucho sentido. ¿Por qué quiero que veáis esto? Y a los que veáis este vídeo antes de hacer el comentario de texto os va a servir bastante. Porque esta tesis, ¿no?, que defiende María Zambrano, digamos que casa de forma directa con la tesis que defiende Luis Cernuda en este poema, en Peregrino. Bueno, antes de leer este poema, sí que me gustaría comentar pues algunos de los casos más señalados de los poetas españoles en el exilio. Para empezar, Rafael Alberti, por ejemplo, al que vimos en el tema anterior, la unidad anterior, en la unidad anterior, los poemas de la guerra, ¿no?, el poema que le dedica a su perro. Rafael Alberti, por supuesto que tiene que exiliarse porque pertenece al Partido Comunista, va a estar, digamos, en la oposición política al régimen de Franco desde el exterior, y finalmente acabará volviendo en la transición y de hecho va a llegar a ser un diputado del Congreso de los Diputados, ya democrático, por el Partido Comunista, ¿vale? Partido Comunista que posteriormente se integraría en Izquierda Unida. Digo, para que os ubiquéis que el Partido Comunista sigue existiendo, integrado en Izquierda Unida o en Unidas Podemos, ¿no? Luego tenemos, os he señalado simplemente un par de casos bastante curiosos. Uno es el de León Felipe, ¿vale? León Felipe, en cierto sentido, era un exiliado antes de la guerra. De hecho, cuando estalla la guerra civil española, él se encuentra en Latinoamérica, ¿vale?, en Centroamérica, y coge un barco, porque es un romántico empedernido, y coge un barco León Felipe y se va a España, llega a Valencia, porque él cree que tiene que apoyar, ¿no?, al bando republicano en la guerra. León Felipe en el exilio va a escribir sus mejores poemas, sus mejores versos, y va a ser especialmente crítico con la política, ¿no?, pues con Inglaterra, precisamente, porque para León Felipe la guerra civil española, como sabéis, como ya estuvimos hablando, el pacto de no intervención en la guerra civil española no lo cumplen Alemania e Italia, y aún así Francia e Inglaterra no apoyan al gobierno de la República, ¿no? Entonces León Felipe va a cargar duramente contra Inglaterra, y además va a escribir una poesía pues muy pura, pura no es la manera de decirlo, ¿no?, pero digamos una poesía muy suya, ¿vale? Sin demasiada retórica, sin unos versos medidos. Olvidaros de lo que vimos con Rubén Darío, no, todo lo contrario, una poesía con un ritmo mucho más narrativo, y que va a ser una de las voces pues más interesantes de la poesía de la posguerra, León Felipe, ¿vale? Luego tenemos a un premio Nobel español de literatura, de los premios Nobel español de literatura, yo creo que es sin duda el más importante, es uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura en español. Nosotros no lo hemos visto este año demasiado bien porque es un poeta muy difícil, que requiere mucho tiempo, y este año pues no se lo hemos dedicado, ¿no? Si nos viéramos, que yo creo que va a estar difícil, pero si nos vemos en segundo de bachiller, pues seguramente que nos detengamos a comentar algunos de sus poemas concienzudamente, ¿vale? Juan Ramón Jiménez, digamos que no es obligado a abandonar España porque no tiene una afiliación política directa con el mundo republicano, aunque es de ideales republicanos, y se le permite quedarse sin represalias, ¿no? Pero Juan Ramón Jiménez, por convicción, por ideal,
se va, está en Estados Unidos, está en Puerto Rico, escribe en el exilio también, bueno, sigue con la producción de una obra poética descomunal, de continuas revisiones de sus poemas, de continuas actualizaciones, y aparte de la nueva obra que va creando. Y recibe el premio Nobel de Literatura en 1956 y muere 2 años después, en 1958, también debido a él ni siquiera llega a recoger el premio Nobel, porque había muerto su mujer y entra en una profunda melancolía, ¿no?, que lo llevaría pues finalmente a la muerte, ¿vale? Bueno, simplemente por mostraros algunos de los rostros pues, más interesantes de que sigue. Y el otro, el que vamos a ver ahora, es Luis Cernuda, ¿vale? Luis Cernuda, miembro del 27, el miembro más joven del 27, que había escrito La realidad y el deseo, del que ya vimos algo dentro del 27, ¿vale? Algún poema, creo que tuvimos que comentar, el de unos cuerpos son como flores, otros son ese poema. Luis Cernuda lo pasa muy mal en el exilio, lo acogen unos amigos en México, donde le dejan una habitación en su casa, y allí pues su poesía se convierte en cierto modo en una reflexión vital, pues muy interesante, pero también bastante amarga, ¿no? Hoy vamos a leer 2 poemas en esta clase. Os voy a comentar 2 poemas. Uno del que tenemos que hacer el comentario de texto, que es este, Peregrino, de Desolación de la Quimera, escrito en el 62, ya al final de su vida, no muere en el 63, con 61 años. Y vaya a ver cómo tiene mucho que ver con los planteamientos que hace María Zambrano acerca del exilio. Dice: vuelva el que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, su amigo, del amor, que al regreso fiel le espere. Mas tú, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque, como Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tu ojo frente a lo antes nunca visto. ¿En qué sentido se parece a la propuesta que hace María Zambrano? Sobre todo esta pregunta, ¿no?, que se hace él mismo y se responde, bueno, o a lo mejor se hace él mismo una pregunta que le han hecho, una pregunta que se le hace a los exiliados: volver, porque durante todos estos años están esperando muchos pues que les dejen volver, algunos van volviendo durante el régimen de Franco. Y Luis Cernuda dice: vuelva el que tenga, tras todos estos años y tras todos estos años de viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, de su casa, de sus amigos, del amor, que al regreso fiel le espere, ¿no? Vuelva el que quiera volver a su tierra, a su casa y a su amigo y al amor que lo espera fiel al regreso. Pero claro, volviendo al texto de María Zambrano, o volviendo a la idea de María Zambrano, ¿qué casa? ¿Qué amigo? ¿Qué amor? ¿Qué tierra? Hace más de 20 años que salieron de España, una España que ha cambiado terriblemente después de la guerra y de más de 20 años de dictadura, 30 casi. ¿Dónde va a regresar, no?, dirá Cernuda. ¿Quién va a regresar? Si regresas buscando la tierra, la casa, los amigos y el amor que te espere, no puede ser sino que ya estás muy cansado del exilio, o que eres codicioso, que quieres encontrar a toda costa esa tierra, esa casa y esos amigos. Pero él, Cernuda, ¿no?, mas tú se habla a sí mismo, regresar no piensa.
sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, es decir, da igual que pasen los años, tienes que seguir adelante, tienes que mirar siempre adelante. Y aquí que hace referencia, porque en la literatura, el gran personaje que regresa a su hogar es Ulises. Ulises se tira 20 años regresando de la guerra de Troya a su hogar, intentándolo por todos los medios, no puede porque un dios, Poseidón, se lo impide, y se va encontrando muchas aventuras por el camino, ¿no? Pero Ulises es el claro ejemplo, que lo conoceréis, el de la Odisea, el claro ejemplo de personaje que vuelve a su hogar, ¿no? Pero dice que tú no tienes que volver, tienes que seguir siempre adelante, disponible, no como Ulises, porque Ulises tenía un hijo que te busque, él no, una Ítaca que te aguarde, él no, y una Penélope, que es su amor, que lo espere, él no lo tiene. Y no lo tiene por el motivo por el que lo ha dicho, por el que hablaba María Zambrano, porque es que su España ya no es España. Es decir, el Madrid que conocían, la Sevilla que conocían, sus familiares, sus amigos, sus amores, toda esa España en la que ellos han sido felices, ya no existe. Entonces, ¿dónde van a regresar? Dice, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil. Tus pies sobre la tierra antes no hollada, tu ojo frente a lo antes nunca visto. Termina con esta defensa, ¿no? de la aventura, del camino, del camino difícil, pero del que hay que nos da miedo, ¿no? Pero que él cree que es el que tienes que seguir adelante y nunca regresar, ¿no? Hasta el fin del camino y tu vida, siempre en la aventura, ¿no? ¿Vale? Este poema la verdad es que es clave, ¿no? Una clave para entender en cierta medida el exilio español, ¿no? Y para terminar, esto es como una especie de bonus track. Os había dicho que os iba a hablar un poquito de la poesía de posguerra, pero veo que esta clase se está alargando ya un poco y no quiero saturar tampoco, así que os la dividiré y os la pasaré la semana que viene. Bueno, para terminar vamos a leer este poema de despedida, de Desolación de la Quimera, que, digamos, dibuja emocionalmente lo que supone el exilio, desde el punto de vista poético, desde el punto de vista vital, para muchos de estos exiliados, ¿no? Además, en el caso de Cernuda, este poema nos va a unir con el poema que vimos del amor como entrega, ¿no? De unos cuerpos son como flores, como puñales, otros son como flores, del que ya hicimos el comentario de texto, en el que vimos que Cernuda tiene una visión del amor como entrega a los demás, como darse a los demás sin reservas, que tenía mucho que ver con el amor cristiano, ¿verdad? Y ese era un poema de juventud, digamos, de otros tiempos. Y ahora vamos a ver un poema de final de su vida, que es ciertamente impresionante. Dice: muchacho, que nunca fuisteis compañero de mi vida, adiós. Muchacho, que no seréis nunca compañeros de mi vida, adiós. El tiempo de una vida nos separa, infranqueable. A un lado la juventud libre y risueña, a otro la vejez humillante e inhóspita. De joven no sabía ver la hermosura, codiciarla, poseerla. De viejo la he aprendido y veo a la hermosura, mas la codicio inútilmente. Mano de viejo mancha, el cuerpo juvenil se intenta acariciarlo. Con solitaria dignidad el viejo debe pasar de largo junto a la tentación tardía. Frescos y codiciables son los labios deseados, labios nunca deseados, nunca besados, más codiciables y frescos aparecen.
¿Qué remedio, amigo? ¿Qué remedio? Bien lo sé, no lo hay. Qué dulce hubiera sido en vuestra compañía vivir un tiempo, bañarse juntos en aguas de una playa caliente, compartir bebida y alimento en una mesa, sonreír, conversar, pasearse mirando cerca en vuestros ojos esa luz y esa música. Seguí así tan descuidadamente, atrayendo al amor, atrayendo al deseo. No cuidéis de la herida que la hermosura vuestra y vuestra gracia abren en este transeúnte inmune en apariencia a ella. Adiós, adiós manojos de gracia y donaire, que yo pronto he de irme, confiado, a donde, anudado el roto hilo, diga y haga lo que aquí falta, lo que a tiempo decir y hacer aquí no supe. Adiós, adiós compañero imposible, que ya tan solo aprendo a morir, deseando veros de nuevo, hermoso igualmente, en alguna otra vida. Pensad que esto es una despedida. Ya os comenté que Cernuda era también homosexual. Y claro, ¿qué pasa? Que él se autorreprimió, vivió reprimido durante muchísimos años. También pensás que era una sociedad bastante diferente a la de hoy. Y cuando llega a viejo, pensad en un hombre con 60 años, les dice a los muchachos, que nunca fuisteis compañeros de mi vida, es decir, no he vivido el amor, no he sido capaz de vivir el amor por otro hombre. Adiós. Una despedida final. Muchachos, que no seréis nunca compañeros de mi vida, es decir, que ya no vais a serlo tampoco. Adiós. El tiempo de una vida nos separa infranqueable. A un lado la juventud libre y risueña, a otro la vejez humillante e inhóspita. Es decir, él, mayor, ve a los jóvenes libres, risueños, y los desea. Pero es un deseo totalmente imposible, porque el tiempo de una vida los separa. Dice, de joven no sabía ver la hermosura, codiciarla, poseerla. De joven no era capaz de vivir libremente su deseo, no era capaz de verla, él no se negaba a esta realidad, que desea a otro hombre. Dice, de viejo la he aprendido y veo a la hermosura, por fin he aprendido qué es lo que deseo, mas la codicio inútilmente, pero no me sirve ya para nada. ¿Por qué? Porque mano de viejo mancha el cuerpo juvenil si intenta acariciarlo. Con solitaria dignidad el viejo debe pasar de largo junto a la tentación tardía. Es decir, ya ha perdido la oportunidad. Ahora es un viejo y debe ser un viejo digno, estar solo, pasar de largo junto a esa tentación. Dice, frescos y codiciables son los labios deseados, ¿no? Los labios besados. Los labios besados son frescos y queremos besarlos más. Los labios nunca besados, los imposibles, son todavía más codiciables y frescos. O eso aparece, ¿no? Es decir, el amor imposible. De hecho, esto dice el tópico que los adolescentes sabéis bastante más. Aquí veis que hay un viejo que sabe muchísimo de esto, ¿no? Del deseo que no somos capaces de llevar a cabo, ¿no? Dice, ¿qué remedio, amigos? ¿Qué remedio? No lo hay. Hubiera sido dulce vivir en compañía de estos muchachos un tiempo, bañarse juntos en agua de una playa caliente, compartir bebida y alimento en una mesa, es decir, sonreír, conversar, pasearse, mirando cerca en vuestros ojos esa luz y esa música, es decir, vivir el amor. Eso es el amor para Cernuda, eso es el deseo. El deseo es compartir un baño en una playa, bebida y alimento en una mesa, sonreír, conversar, pasearse, mirar la luz y la música en los ojos. Eso es el deseo en Cernuda. Él les dice, vosotros seguid así,
seguid así, atrayendo al amor, atrayendo al deseo. No os preocupéis de la herida que vuestra hermosura abren en un transeúnte que soy yo, inmune en apariencia a ella, ¿no? Dice Cernuda. No os preocupéis, seguid así, sed felices, sed libres. Dice adiós, adiós manojos de gracia y donaire, que pronto he de irme yo, que ya pronto he de morir, confiado a donde, anudado el roto hilo, diga y haga lo que aquí falta, lo que a tiempo decir y hacer aquí no supe. Es decir, adiós, adiós compañeros imposibles, que ya tan solo aprendo a morir, deseando veros de nuevo, hermoso igualmente, en alguna otra vida. Fijaros en la tristeza, ¿no? el absoluto pesimismo de Cernuda, que dice: he desaprovechado toda mi vida porque no he sido capaz de ver la hermosura que había en otro hombre, y ahora a la vejez reconozco de forma sencilla, pura, reconozco esa belleza, reconozco que mi deseo, siento deseo por otro hombre, pero ya de nada me vale. Ya soy un viejo, ya no estoy en la edad. Este deseo que siento ya no es lícito, así que ahora solo me queda despedirme de estos muchachos, deseando que en la otra vida, que al otro lado, os pueda ver de nuevo, hermoso igualmente. Es decir, que la existencia me brinde otra oportunidad, porque la de toda esta vida ya la he desaprovechado. Quería compartir este poema con vosotros porque me parece de verdad uno de los poemas más intensos, uno de los poemas con los que yo más siento lo que puede ser el peso de haber cometido un error en la vida, o de arrepentirse de algo, de darse cuenta demasiado tarde de algo en la vida, y que a los que somos jóvenes, vosotros bastante más que yo, tenemos que tatuarnos poemas como este en la piel para ser conscientes de que lo que no hagamos, las oportunidades que dejemos pasar, nunca vuelven, y que si hay algo que de verdad deseamos, tenemos que intentar hacer lo posible en esta vida, porque si hay otra, no sabemos cómo va a ser, y corremos el riesgo de terminar, ¿no?, en esta manera de pensar de Cernuda. Por eso muchas veces tenemos que dejarnos de la presión social, de qué es lo que quiere de mí, de qué es lo que tengo que hacer, de qué es lo que tengo que pensar, y plantearnos seriamente qué es lo que deseo o qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué es lo verdaderamente importante en mi vida, ¿no? Que es una cuestión que os planteé en una reflexión, en una redacción, qué es lo verdaderamente importante en tiempos de crisis, que muchos me habéis planteado como que qué es lo importante para afrontar una cuarentena, pero que iba más por este sentido. Es decir, ahora que tenemos tiempo para estar encerrados en casa y tenemos demasiado tiempo para pensar, nos tendríamos que plantear qué es lo que queremos hacer de nuestra vida de verdad, qué es lo que nos apasiona en la vida. Tenemos que encontrar algo que nos apasione, algo a lo que dedicarnos, algo que cuando pasen los años no nos arrepintamos, ¿no? En ese sentido, yo tengo que confesar que este es mi segundo curso de profe, y sinceramente creo que he hecho muy bien. Creo que he tomado la decisión correcta, estudiando lo que he estudiado, y profesionalmente dedicándome a esto, a pesar de que he tenido otras oportunidades, ¿no?, que aparentemente eran más apetecibles. Pues yo tenía muchísima nota en bachillerato, y mi familia pues me decía: pero bueno, ¿por qué no estudias una carrera más que tenga más salidas? Pero al final, chicos, no se trata de lo que los demás vean en vosotros, sino que tenéis que encontrar un camino, tenéis que encontrar una pasión y algo a lo que dedicaros.
y algo que verdaderamente os complete y os haga mejores personas. Y con esta reflexión me despido de vosotros, ¿vale? Un abrazo, que sepáis que os echo bastante de menos y nada, espero que sigáis todo muy bien.